Bueno, esta noche vamos a continuar con la tercera parte del estudio que hemos venido haciendo acerca del origen de la iglesia y quiero hacerles un pequeño resumen, un pequeño recorderis de lo que hemos venido hablando. En la primera parte nosotros estuvimos viendo el origen del tabernáculo, recordando que el tabernáculo es una manera en la que Dios quiere que acercarse al pueblo, quiere realmente tener como un lugar allí donde las personas puedan sentir la presencia de Él. Por lo tanto, el tabernáculo tiene como el significado en hebreo, la morada de Dios. Esta es la primera, digamos, forma o manera en la cual se construye un lugar allí donde se hace unos, podríamos decir, unos ritos especiales. Todo esto quedó pues en la primera parte de todo lo que hemos hecho en estas prédicas. Y también luego de allí pues vemos nosotros cómo ya pasa al templo, que es lo que por inspiración del Espíritu Santo en David, él o sea, toma todos los recursos para poder dárselo a su hijo Salomón, para que pueda construir ese templo que realmente pues sea para honra de Dios, ¿no? Ya un lugar mucho más grande, un lugar también con las dimensiones y todo como cual pues Dios le revela a David cómo tiene que ser esa construcción de ese templo. Y luego de eso, cómo surgen las sinagogas, ¿no? Las sinagogas surgen después de que se es destruido el templo y entonces pues allí en las sinagogas fue como esa parte donde se recurrió todos los judíos a buscar pues de la presencia de Dios, a estudiar la palabra, a escudriñar las escrituras. Y de nuevo viene la reconstrucción del templo. Y cuando ya se reconstruye nuevamente el templo, entonces ya queda el templo y las sinagogas. Aquí pues ya las sinagogas se van a solamente pues a enfatizar en el estudio de las escrituras. Entonces ya llega nuestro Señor Jesucristo en este tiempo donde estaba pues el templo, estaban las sinagogas y allí empieza nuestro Señor Jesucristo a dar pues una doctrina muy diferente a lo que se venía dando con respecto a la manera de cómo debemos conocer a Dios y cómo debemos tener esa relación con Dios. Y por eso inicia nuestro Señor Jesucristo de una manera muy personal, trae a 12 discípulos que prepara, les enseña y luego de ellos continúa haciendo su labor, viviendo por todos los lugares pues, de Israel, llevando pues esta doctrina. Allí van capacitando personas, se van añadiendo pues a esta doctrina hasta establecer, digamos, un grupo que allí en la palabra muestra de los 70 que Jesús le da autoridad para que se vayan de dos en dos a diferentes lugares de Israel a predicar del Evangelio, a hacer pues, lo que Jesucristo les envía a hacer. Y todo esto hace pues que más personas se añadan, más personas vayan llegando a, a ser parte digamos, de este movimiento que Jesucristo funda, digámoslo así, digámoslo hablando ya con unos términos mucho más técnicos, y ya a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, aquí los apóstoles quedan como los encargados de continuar esa labor aquí en la tierra. Entonces, todo esto pues lo vimos en la segunda parte, cómo se empieza a dar estas primeras manifestaciones de cómo se iban reuniendo, se reunían en las casas, cómo qué es lo que hacían en estos lugares, que se oraba, se recordaba a nuestro Señor Jesucristo por medio de la Santa Cena. Y bueno, todas estas cosas, cómo se fue dando, digamos, estas primeras formas del crecimiento en sí de la iglesia como tal, recordando que la iglesia, la palabra eclesia, que es el griego de esta palabra, significa
congregación o grupo de personas. Entonces, eso era el nombre de iglesia. Y, y allí, después de que empiezan las persecuciones hacia los cristianos, entonces los apóstoles y los discípulos de Jesús tienen, deben, pues, digamos, salir dispersos de Israel a muchos lugares, pues, huyendo, pues, a que los querían encarcelar y los querían matar. Y aquí ya continuamos nosotros con esta tercera parte. Y en esta tercera parte arrancamos con la primera cita bíblica que tenemos hoy, que es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos del 7 al 8, y dice así: de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Como se esparcen muchísimo, recuerden ustedes que ya habían más de 3.000 seguidores de Jesucristo, y toda esta persecución que empiezan todos, pues, a huir, a irse hacia otros lugares, entonces empieza a expandirse, digamos, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a territorios extranjeros. Entonces empiezan a ir hacia muchas partes cerca de Israel, digámoslo así. Otros territorios extranjeros empiezan a irse las personas allá, y allá van, digamos, en las casas donde ellos llegan, digamos que sus casas se van convirtiendo como el lugar donde ellos compartían acerca de la doctrina de Jesucristo. Entonces aquí vemos dos referencias, Macedonia y Acaya, que son unas regiones bastante amplias, muy grandes, muy extensas, y donde empiezan aquí, pues, vemos nosotros la referencia de que ya había un pleno conocimiento acerca de Jesucristo en todos esos lugares. Aquí vamos hacia la otra referencia que está en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo del 8 al 11, y dice: el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios, según la gracia que Dios me ha dado. Yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Estas son palabras de Pablo. Recuerden que en la segunda parte hablábamos acerca de Pablo, que digamos que allí, pues, Pablo anteriormente era uno de los que perseguía a todos los cristianos. Recuerden que en Antioquía fue donde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Y aquí vemos ya, pues, a un Pablo completamente que está totalmente de lleno dentro del ministerio. Él se vuelve un apóstol nombrado por Jesucristo mismo por su llamado. Y aquí en 1 Corintios él está hablando acerca de lo que se está haciendo. O sea, ya, digamos, había crecido tanto el conocimiento de Jesús por todas las regiones, que aquí él viene como a hacer una referencia de que el que siembra como el que riega, y acá el que siembra son aquellos que, digamos, que fueron los primeros que estuvieron allí llevando la palabra de Jesús, que fueron los apóstoles. Fueron los primeros que estaban allí, digamos, sembrando, y dice acá y que están al mismo nivel junto con el que riega. El riega es el que estaba, el que sigue la labor, ¿no? El que sigue llevando ese crecimiento. Entonces, no solamente el que va, el que comparte, sino el que sigue allí ayudando a que las personas, a que se siga predicando, a que se siga sosteniendo esa misión que Jesucristo había encomendado. Todos están aquí por igual lugar, dice acá, están en el mismo nivel de importancia. Y habla acá de que dice que son el edificio de Dios. Ya aquí hablan del edificio no como un lugar físico,
O sea, no está hablando de un lugar físico, está hablando de un lugar, o sea, de algo espiritual. O sea, es un movimiento, un grupo de tal forma que estaban construyendo algo. Aquí hablan de construcción y sea, no es la construcción de lo que nosotros vemos de una forma material acerca de cómo ven levantando paredes, un techo, pisos, sino de la misma categoría, pero en el campo espiritual. O sea, lo que se estaba construyendo era con una base sólida, y esa base sólida, ¿quién es? Jesucristo. Y las personas que estaban enseñando, llevando el Evangelio, pues digamos que eran esas columnas, esas paredes, y ya las otras personas que digamos estaban allí colaborando, sirviendo y todo, pues vienen a ser digamos ya el techo, bueno, todo lo que puede componer dentro de comillas un edificio. Entonces, vamos acá a la otra cita que es en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, y dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si algo, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son este templo. Esta, esta cita es, digamos que es supremamente importante. Recuerden que el templo es destruido en el año 70 por los romanos. Entonces, cuando se destruye el templo, ya queda completamente, pues digamos, todos los judíos, los israelitas, que tenían como ese, digamos, ese lugar sagrado en el cual consideraban que moraba Dios y digamos que esto fue algo que Dios mismo permitió para que el mensaje de Jesucristo realmente se solidificara y se llevara al nivel que se necesitaba llevar. ¿Y cuál era ese? De que Dios no habita en lugares, Dios no habita en edificios, Dios habita dentro de nosotros. Y esto fue algo que el Señor Jesucristo cuando llevaba ese mensaje era muy revolucionario. O sea, por eso fue que pues Jesucristo, digamos, rompió con muchos de las reglas, estereotipos. Bueno, fue un revolucionario en su tiempo y sigue siendo un revolucionario en nuestros tiempos con toda esta forma tan diferente de nosotros concebir realmente la idea o nuestra noción acerca de lo que es Dios. Aquí Pablo tiene una revelación por parte del Espíritu Santo donde nos muestra que nosotros somos ese templo. O sea, que aquí no tenemos que estar buscando templos, lugares físicos donde creemos que habita Dios, porque nosotros mismos somos ese templo de Dios. O sea, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos la morada de Dios. Por eso es que es tan importante cuidar quiénes somos nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos que tener mucha conciencia de cómo somos nosotros, de la forma como actuamos, de la manera como nosotros estamos relacionándonos con otras personas, porque es que el que dice que es cristiano, que conoce a Dios, pues nosotros somos los embajadores de Dios, o sea, nosotros somos ese templo donde habita Dios. Entonces, si nosotros obramos mal, hacemos cosas que no son, pues no estaríamos dando realmente un buen testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y, y acá dice que si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. O sea, todo aquel que venga en contra de nosotros, que quiera realmente querer matarnos a nosotros por ser nosotros creyentes en Cristo, allí mismo está hablando de que por sí mismo será destruido por Dios. O sea, siendo nosotros su templo, siendo nosotros el pueblo de Dios, hay un cuidado y una cobertura de Dios sobrenatural sobre nosotros. O sea, Él cuida de nosotros y aquel que venga a atentar contra nosotros, pues está atentando contra Dios mismo. Así de sencillo. Vamos acá con la otra cita que está en Efesios, en el capítulo 2, versículo 19 al 22, y dice lo siguiente: por lo tanto,
ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el todo en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y aquí esta cita en Efesios, eh, aquí Pablo está hablándole, está enviando una carta a la iglesia de Efesios, o sea, la iglesia, estoy hablando de la congregación, del lugar donde se reunían los seguidores de Jesucristo en esta ciudad de Efesios. Y allí les estaba hablando acerca de que todos, o sea, aquí dice que todos somos miembros de la familia de Dios. Todos los seguidores de Cristo somos familia de Dios y ya no hay más extraños ni extranjeros. O sea, inicialmente se creía o se consideraba que la palabra o la doctrina de Jesucristo iba dirigida a Israel, pero ya vemos acá que la palabra va extendida a todos nosotros. Nosotros somos también esos extranjeros. Nosotros también somos ese pueblo adoptado por Dios. O sea, nosotros también somos ese pueblo escogido. Nosotros ya no somos extraños, no somos extranjeros. Somos parte de esa iglesia de Cristo, por ser nosotros también igualmente edificados dentro del conocimiento de Dios, como lo dice acá la palabra. Dice que estos somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, todo lo que los apóstoles nos enseñaron por medio de toda la palabra que tenemos nosotros, de lo que hizo Pedro, de lo que hizo Pablo, de lo que hizo todos los demás, llevando la doctrina de Jesucristo, y los profetas también que dieron, que lo tenemos en el Antiguo Testamento, todos los profetas, aún y los profetas también que han hablado inspirados por el Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Todos ellos nos edifican y nos ayudan a que tengamos un mejor conocimiento acerca de Dios. Entonces, y acá esta parte es importante, donde dice, en él también ustedes, o sea, nosotros, somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Vuelve y recalca aquí que nosotros somos templo, somos la morada donde está el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Aquí en la otra cita de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 al 13, dice, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ya aquí nosotros vemos que han pasado muchísimos años ya. O sea, ya habrán pasado más de por lo menos unos 50 años o 60 años de la ascensión, de la ascensión, perdón, de Jesucristo. Y ya pues la iglesia se había, digamos, ido a muchos rincones de Asia, había acudido por muchos otros lados, se había expandido por muchos lugares. Y como había tanta gente que se estaba añadiendo, ya eran muchos los seguidores, entonces empezó a haber la necesidad de tener una organización con todo lo que se estaba haciendo. Inicialmente recuerden ustedes que las personas se reunían, compartían el pan, se oraba, habían profetas, allí se decía que estaban los profetas, estaban los apóstoles, los que estaban enseñando acerca de la doctrina, pero aquí ya por la cantidad, ya porque, digamos, era necesario, digamos, tener como una organización más estructurada y más planificada. Entonces dice que Dios mismo empezó a hacer su obra de una forma especial, o sea, organizarnos a nosotros como pueblo de una forma
digamos, ordenada, ¿no? Entonces ya dice que aquí Él instituye o constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál es la diferencia? O sea, el apóstol es el que va y funda iglesias, o sea, va a muchos lugares a, digamos, a, a organizar, digamos, bueno, este lugar, aquí se va a abrir una casa, un lugar donde se va a reunir la gente. Entonces, el apóstol generalmente el apóstol es como el mensajero de Dios. Un apóstol es como un mensajero. En sí, la palabra apóstol significa en griego mensajero de Dios. Entonces, el que va y lleva allí el mensaje, es el que pone como, digamos, la semilla, digamos, para abrir un lugar. Y luego aquí, digamos que los profetas, que también son pues mensajeros por parte de Dios, porque hablan acerca de lo que Dios está hablando, lo que está dirigiendo en la iglesia. Entonces ya estas son personas que están más enfocadas en la profecía. Y también aquí también se instituyen los evangelistas. Los evangelistas son aquellos los que están allí llevando el evangelio a muchos lugares, pero más que yendo como a abrir lugares, está es como compartiendo de la palabra, ¿no? Y ya los pastores, pues ya saben ustedes que los pastores, pues son las personas que digamos que tienen la responsabilidad de estar guiando un grupo de personas, de estar como pendiente de las necesidades de ese grupo. Y los maestros, generalmente el pastor viene siendo también como un maestro, pues son los que están enseñando acerca de la doctrina de Jesucristo y dando pues la capacitación y todo para que el pueblo sea instruido en la doctrina de Jesucristo. Entonces, todo esto dice que es con el fin de capacitar al pueblo de Dios para que la obra de servicio y la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, todo esto es orientado a qué? Pues a que nosotros podamos llegar a ser como Cristo, ¿no? Que podamos realmente tener ese modelo de Jesucristo en nuestra vida y también igualmente pues para que nosotros igualmente nos capacitemos para hacer ese servicio a otros. O sea, esto es cíclico, o sea, la persona le enseña a alguien, esta persona aprende, se capacita y así también le enseña a otro. Ese ha sido, digamos, el modelo que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo. Entonces, vamos ahorita aquí para la otra cita que está en Romanos, en el capítulo 12, versículos del 4 al 8. Y dice así, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces aquí vemos cómo se nos habla. Pablo está hablando allí con respecto a lo que ya como una organización estructurada, ordenada, ya con unos apóstoles, con evangelistas, con pastores, con maestros que estaban todos ayudando y colaborando pues para que se pudiera llevar el mensaje de Cristo, a que todo se diera de una manera ordenada cuando se reunían las personas a leer, digamos, o a estudiar las escrituras o a escuchar acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces, todo esto, digamos que exaltaba también, digamos, a las personas que iban siendo añadidas al pueblo de Dios, porque todos tenemos dones y talentos. Entonces, cada uno podía, digamos que según su llamado, lo que pues el Espíritu Santo le iba mostrando,
también igual pues podían, digamos, ayudar y servir a las demás personas. Como dice acá, el que de pronto quiera, el que quiera servir, el que quiera, digamos, consolar a otros, el que, bueno, según los dones y talentos, aquí todos tenemos diferentes formas de poder ayudar a las demás personas a poder contribuir con el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y es lo importante, es que todos podamos colaborar de una u otra manera. Entonces, aquí eso nos lo deja aquí muy claro en este texto. Y vamos acá a Santiago, al capítulo 5 versículo 14 al 16 y dice: ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esta cita es aquí en Santiago. Recuerden ustedes que Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, era el que era llamado Jacobo, que después le cambian el nombre de Santiago. Y él aquí está hablando de algo supremamente importante con respecto a la función de la congregación, o sea, de la iglesia. Y es el que cuando las necesidades, sobre todo de sanidad, de enfermedad, de quién, digamos, que en cierta forma debe recaer un poco, digamos, la responsabilidad. Dice aquí que llamen a los ancianos. Los ancianos no es porque sean los más viejitos, sino a los ancianos se les denominaba a las personas con mayor experiencia. Entonces, las personas que ya tenían una experiencia, que ya estaban capacitados, que ya el Espíritu Santo había, digamos, dirigido, ya tenían ellos, digamos, una claridad con respecto a su servicio, pues eran las personas encargadas para poder, digamos, manejar estos asuntos que son de mucha responsabilidad. Entonces, habían personas enfermas, entonces a los líderes, a los ancianos, digámoslos así, eran los que pues, se les correspondía que estuvieran, digamos, al frente ayudando en esas situaciones. Y aquí hay algo muy importante que ustedes aquí ya lo ven, aquí lo acaban de leer, ustedes lo pueden leer en su Biblia, y es con respecto a que si ha cometido pecados, sus pecados le serán perdonados. Y dice que se confiesen los pecados los unos a los otros. O sea, aquí no está diciendo que una persona tiene la potestad de perdonar el pecado a otro o que es una persona es a la que se le tiene que confesar los pecados, que es algo que nosotros vemos en la religión católica. Vemos que pues, es el sacerdote el que tiene como esa autoridad de perdonar pecados y es al único que se le puede confesar los pecados, y ya vemos que eso no es así. O sea, no era lo que realmente se vivía en ese tiempo, ni fue lo que dejó contemplado nuestro Señor Jesucristo. Aquí es muy claro que nos confesemos los pecados unos a otros, que podamos hablarnos unos a otros y decir, mira, reconocer, cometí esta falta y todo, y que la otra persona, ¿qué hace? Orar por ella, apoyarlo en oración. Entonces, al momento de que la persona se arrepiente, confiesa su pecado ante la otra persona que le está ayudando allí, le está sirviendo, pues digamos, como ese canal para poder desahogarse, para poder allí, se le perdona el pecado, pero es que el que perdona el pecado es Jesucristo, es el que perdona los pecados. Él es el que tiene la autoridad, nadie más. Ninguno de nosotros tenemos, ninguno ser humano tiene la potestad o la autoridad de perdonarle pecados a nadie. El único que puede perdonar pecados es nuestro Señor Jesús, nadie más. Podemos confesar nuestro pecado directamente a Él, como también nosotros podemos hacerlo unos con otros, pero más que estar allí contándonos, es más que todo el sentido de desahogarnos, ¿no? De reconocer que hemos fallado, porque al momento que nosotros reconocemos que hemos fallado, que hemos cometido agravios y todo, pues hay una sanidad, hay una liberación. Esto era lo que venía implícito en este texto, que es una manera de que nos da un mecanismo de liberación.
por medio del confesarnos nuestros pecados, de arrepentirnos y de hablarlo y de poderlo exponer, nos liberamos de esas cargas. Entonces, seguimos aquí ya con la última cita que está en Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 al 25. Y dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y esta en Hebreos es una de las últimas citas que tenemos aquí, eh, donde digamos que ya la iglesia se había expandido o sea, en un gran territorio, o sea, se había expandido muchísimo, ya había muchísimas seguidores de Jesucristo, ya se había establecido toda esta organización como lo que vivimos allí, ¿no? De las personas que se dedicaban a cuidar de las personas, a capacitarlas, bueno, toda esta estructura que se fue dando allí, pues para darle un orden pues al predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá hay como podríamos decir, como una exhortación por parte de este texto en el que nos insta que realmente la, lo importante de todo lo que se estaba haciendo allí, lo importante de estar predicando de nuestro Señor Jesucristo, de estar difundiendo la doctrina de Jesucristo, era el que en nosotros realmente hubiera un verdadero sentimiento de ayuda, de servicio hacia las demás personas. Dice, preocupémonos los unos por los otros. O sea, el que realmente nosotros podamos realmente estar no pensando simplemente en nuestras propias necesidades, sino en las necesidades de los demás. Y dice que también es con una finalidad de motivarnos, de ayudarnos. Oye, por ejemplo, porque acá dice, no dejémonos de congregarnos, porque esa es la iglesia que es grupo de personas, es la unión de personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, acá en el Ministerio de Brazos Abiertos, aquí nosotros nos reunimos, aquí somos un grupo, somos una iglesia, somos un grupo donde el Espíritu Santo está dirigiendo este ministerio. Entonces, si no nos congregamos, o sea, no nos reunimos para hacer lo que nos ha enviado nuestro Señor Jesús, que es recibir la capacitación de orar los unos por los otros, el de servirnos los unos a los otros, el de cumplirlo con lo que Jesucristo nos mandó, pues sencillamente no vamos a estar cumpliendo pues, con lo que nos mandó nuestro Señor Jesús. Entonces dice que nos insta ya que no nos dejemos de congregar, a que debemos seguirlo haciendo. Dice, no lo hagamos como unos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué este mensaje tan importante? Porque cuando estamos unidos, estamos aquí reunidos, somos fuertes porque estamos todos orando unos por otros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Recuerden que la palabra dice que cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Entonces hay poder, hay cobertura. Pero si la persona se queda solita, pues sencillamente es digamos, va a estar va a ser como una víctima fácil para el enemigo. La persona solita que deja de congregarse, deja de escuchar la palabra, deja de capacitarse, pues sencillamente el enemigo muy fácilmente puede atacar a esta persona y la puede enredar realmente, la puede apartar realmente del camino del Señor, como pasa con aquel mensaje que hizo nuestro Señor Jesucristo con la oveja número 100. Cuando dice que Él deja las 99 ovejas y se va por la oveja 100, la oveja que se pierde, para traerla de nuevo al redil, porque una ovejita sola por ahí, pues ¿qué pasa? Los lobos van a atacarla y va a ser más fácil, va a ser una víctima fácil.
un blanco muy fácil para poder, digamos, acabar con esa oveja. En cambio, las ovejas, cuando están todas reunidas, pues son más fuertes, son más, allí pues es más difícil, digamos, que pueda atacar el enemigo. Entonces, ya con esta última cita bíblica nos queda a nosotros pues que realmente como nosotros como parte de una iglesia, aparte que somos templo donde habita el Espíritu de Dios, tengamos hoy completamente la conciencia y sobre todo el compromiso de continuar con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de seguir esos lineamientos, esas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús, el que continuemos perseverando en el conocimiento de Dios, en el que no dejemos de congregarnos, el de que sigamos siendo unidos y siendo fuertes por medio de estar congregándonos pues en el nombre de Jesús para que la obra del Señor siga manifestándose en nosotros y que también nosotros podamos de igual manera replicar toda esta información, que también nosotros podamos llevar esta información a muchas personas, que podamos ser multiplicadores de todo lo que estamos aprendiendo y se lo llevemos a muchas personas que necesitan de este mensaje. Así que bueno, terminamos este tiempo en oración. Padre amado, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, por toda esta información tan valiosa que tú nos has dado, Señor, porque nos da la claridad y nos muestra realmente cuál deben ser para nosotros nuestros fundamentos en los cuales debemos dirigir nuestra vida. El que tengamos claro definitivamente, Señor, que el propósito de nosotros de estar aquí en la tierra es servirte a ti, Señor. El que podamos cumplir con ese mensaje, que podamos nosotros llevar, Señor, esa doctrina tuya, Señor, a todas las personas que tú pongas en nuestro camino, mi Padre amado, Señor, y que también nos ayudes a que nosotros nos mantengamos firmes, a que podamos continuar, Señor, perseverando, a que estemos siempre con esos corazones completamente llenos de amor hacia ti, apasionados por ti, mi Padre amado, Señor, y con esa disposición de aprender y seguir aprendiendo cada día más acerca de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús. Así que ayúdanos en toda esta labor, Señor, en este propósito tan importante que has puesto en nosotros y que también igualmente nosotros como ministerio podamos ser respuesta a muchas personas que necesitan ver la luz en sus vidas. Así que te damos infinitas gracias, bendito Padre de la gloria. Señor, hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.